Tiene la palabra desde el atril la ponente Juanita Gobertus. Por 5 minutos también, representante Gobertus. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a toda la plenaria. Creo que tenemos hoy un proyecto de la mayor importancia, no solo para Bogotá, sino para el país. Felicito a mis colegas, el representante Lozada y el representante López, que han liderado esta ponencia, que insisto, creo que es de vital importancia. Yo seré muy breve. Quiero empezar por un contexto, ya pronto lo tendremos en pantalla, de diagnóstico sobre la necesidad de este proyecto. Recordemos que Bogotá representa el 16% de la población del país y que además representa a su vez el 14% del electorado que puede votar. Esto es determinante para entender por qué un proyecto especial para Bogotá, porque creo que cabe la pregunta sobre la importancia de este proyecto y lo discutiré más adelante, quizás para otras ciudades también. ¿Qué hemos venido viendo? Yo creo que esta gráfica es muy relevante. Hemos venido viendo una reducción sistemática en el porcentaje con el que han venido siendo elegidos los alcaldes de Bogotá. ¿Por qué se da esto? Porque hay una fragmentación política dramática. Alcaldes como Mocus en el 94, como el Peñalosa del 97, lograban consolidar, agregar las preferencias de un porcentaje amplio del electorado. En cambio, alcaldes como Gustavo Petro, como Peñalosa II, a duras penas sobrepasan el 30% de la agregación de las preferencias del electorado. Si ustedes además miran la diferencia respecto del segundo, encontramos que mientras que en el 94 con Mocus la diferencia respecto del segundo era del 34%, vamos ahora con Petro una diferencia del 7% y con Peñalosa II una diferencia del 5%. Entonces, hay una fragmentación política dramática que hace que quien es elegido no agrega las preferencias y que además tiene una diferencia respecto al segundo supremamente reducida. ¿Cuáles son algunas conclusiones de este diagnóstico? Primero, nunca hemos elegido un alcalde de Bogotá con más de 1 millón de votos, a pesar de ser una ciudad de más de 8 millones de votantes y de 6 millones de personas en el censo apto para votar. Todos los alcaldes de Bogotá han sido elegidos con menos del 25% del potencial electoral. Nunca un alcalde de Bogotá ha sido elegido con más del 50% del censo electoral. Como ya veíamos, tanto en el caso de Petro como Peñalosa han sido elegidos con menos del 33%, lo que es aún más grave si tienen en cuenta que realmente vota la mitad del censo electoral, es decir, estamos escogiendo alcaldes de la capital del país con aproximadamente el 16% de los electorados. Tenemos que desde el 94 se viene el número de votos con el que se ha elegido el candidato ganador, el alcalde, ha venido decreciendo en 32 puntos porcentuales y lo propio en 29 puntos porcentuales la diferencia entre el primero y el segundo. ¿Por qué entonces una segunda vuelta? 3 argumentos muy sencillos y ya los explicaban mis colegas ponentes. Primero, mayor legitimidad. Esto le permite garantizar a quien sea elegido agregar las distintas preferencias y ser legítimo frente a una mayoría del electorado, que es en gran medida lo que no tenemos hoy en la ciudad de Bogotá. Segundo y muy importante, favorece las coaliciones. Una de las modificaciones que incorporamos en la ponencia para primer debate fue garantizar la necesidad de que a quien realmente pase a la segunda vuelta tengan que adecuar su programa para que realmente haya un voto programático acoplando las distintas coaliciones. Recordemos que en la pasada elección presidencial hubo toda clase de discusiones sobre si los compromisos se escribían en piedra o no. Pues esta es la materialización de que los acuerdos programáticos sí queden en la verdadera piedra, que es garantizar que se adecúa el programa y que este es el que debe ser consignado en registraduría. Hay una proposición muy importante del representante Mauricio Toro para que haya el deber de consignarlo en registraduría. Esto fortalece el voto programático. Y tercero, esto contribuye a la gobernabilidad. No es automática, es decir, no por el hecho de ser elegido con una mayoría más amplia se tiene más gobernabilidad, porque por supuesto depende de la relación con el Consejo, pero sí aumenta el nivel de gobernabilidad porque logro establecer coaliciones. Al establecer coaliciones tengo la posibilidad de generar unos mejores mecanismos de gobernabilidad en el Consejo. Costos, que es una de las principales preocupaciones. Según los resultados que recibimos de registraduría, la segunda vuelta para
Bogotá costaría aproximadamente 39.000 millones de pesos. Si ustedes miran los estimados frente, por ejemplo, una revocatoria al mandato, recordemos que tanto Petro como Peñalosa se han dedicado a enfrentar revocatorias al mandato en su... Concluya, representante Gobertus. ¿Cuánto necesita para concluir, representante? 2 minutos para que la representante Gobertus concluya, por favor. Gracias, presidente. Si se dan cuenta la diferencia, una segunda vuelta nos costaría 39.000 millones de pesos, mientras que la revocatoria al mandato en Bogotá nos costaría 45.000 millones de pesos. La revocatoria es un derecho constitucional que tenemos que defender, pero que, si, por supuesto, si el alcalde es elegido con unos niveles tan bajos de posibilidad de representar al electorado, pues la revocatoria al mandato es simplemente automática, porque todos quienes no votaron por el elegido automáticamente se pueden convertir en los votantes de una revocatoria al mandato. Hay 3 proposiciones a las que me quiero referir, las había dejado como constancia en el anterior debate, están ahora radicadas como proposición por distintos representantes. La primera radicada por la representante Catalina Ortiz y otros representantes que con razón hacen una pregunta sobre por qué no aplicar esto a otras ciudades. Le pedimos los costos a registraduría para ciudades de más de 2 millones de habitantes, el costo total sería de 62.600 millones de pesos, y lo propio hacia abajo, 1 millón de habitantes, 500.000, 100.000. El tema requiere más estudio, pero es importante para garantizar el principio de consecutividad que votemos hoy una proposición al respecto. Segundo, una proposición que hemos discutido con el representante Inti Asprilla. Varias de las organizaciones técnicas que participaron en la subcomisión a la que se refería el representante Lozada han señalado que hay que poder diferenciar y que uno necesita un umbral de 40% y una diferencia del 10%. Si se dan cuenta, los únicos que no habrían sido elegidos directamente bajo esta regla serían Petro y Peñalosa II. Mocus, Peñalosa 1, Mocus 2 y Samuel Moreno habrían logrado el 40% y una diferencia del 10%. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos casos no hubo la promoción del revocatorio al mandato que sí ha habido en el caso de Petro y Peñalosa. Entonces hemos también radicado una proposición en donde ya no sería la diferencia de 50 más 1 como en la presidencial, sino de 40% con una diferencia del 10%. Esto nos permitiría evitar que... Concluya, representante Gobertus, por favor, concluya. Sonido para el representante Gobertus en el atril, por favor. Gracias, presidente. Solamente señalar que nos permitiría evitar los costos en muchos escenarios de tener que ir a una segunda vuelta cuando realmente si se logra el 40% y una diferencia del 10% hay suficiente legitimidad. Y finalmente una proposición adicional que es una de las discusiones también en la mesa técnica en donde aplicaríamos esta reforma para 2023. Ustedes saben que gran parte de las recomendaciones de las reformas electorales es que no se hagan pensando en candidatos específicos y para afectar unas elecciones directas. Lo hemos hablado con varios de los colegas, hay que darle la vuelta a esta discusión, no es necesariamente ya una decisión, pero que podamos avanzar en la conversación sobre si es preferible aplicarlo ya en 2019 o pensar que entre en vigencia en 2023. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, doctora Juanita.